Buenas tardes, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Gracias. Damos el día de hoy una cordial bienvenida. Somos la Iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Vamos abriendo nuestras Biblias en Isaías, libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 62. Vamos a leer del 1 al 7. Repito, Isaías 62. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efshibá y tu tierra Beulá, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día, Señor, por este momento, Padre. Te pedimos, Padre, que seas tu palabra, Señor, tocando hasta lo más íntimo, Padre, del corazón de cada uno, Padre, que por tu gracia, Padre, tengas, Señor, la bendición de escuchar esta prédica. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Amén, Señor. Amén. El tema de esta enseñanza es: por amor a ti, Dios no descansará. Repito, por amor a ti, Dios no descansará. Hermanos, el Señor expresa su determinación de convertir a Jerusalén en un faro que ilumine el mundo. Oh, Santo Dios. No te preocupes, mijita. ¿Ya puedo empezar? Sí, empieza nomás. Ok. Ok, Santo Dios Padre. Déjame empezar la música. Y ya no me mandes mensajes ni nada, ¿sale? Ya. ¿Ya está bien esto? Bienvenidos. Somos la Iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Vamos directo a la palabra. Abran sus Biblias en Isaías 62. Isaías 62, capítulo 1 al 7. Repito, Isaías 62, del 1 al 7. Por amor de la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efshibá y tu tierra Beulá, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Versículo 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que resplandezca Jerusalén
y la ponga por alabanza en la tierra. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre, que sea palabra tuya, Señor, de tu Espíritu Santo, hablando a cada corazón, Padre. En el nombre de Jesús sea solamente yo, Padre, un vaso de honra para tu gloria, para tu honra. Amén. El tema de esta enseñanza es: por amor a ti, Dios no descansará. El Señor, hermanos, expresa su determinación de convertir a Jerusalén en un faro que ilumine el mundo entero. Gracias a Dios hemos sido restaurados por la sangre de Cristo que nos redimió. El llamado de Dios en Isaías tiene una plena aplicación en la iglesia de hoy. Este mensaje es una fuente de inspiración para la batalla, para el caminar y para trabajar en la obra de Dios. En Isaías 61, un capítulo anterior, nosotros podemos ver las palabras, la profecía que él daba por el amado. Jesús, cuando llegó a la sinagoga, este versículo era muy estudiado, muy escuchado en esos tiempos, y voy a hacer mención de ello porque es muy importante lo que el Señor vino a hacer a este mundo. Y dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Hermanos, así como dicen esta palabra, nosotros estábamos afligidos, enlutados, quebrantados y abatidos, de quienes el Señor tuvo misericordia. Hemos sido favorecidos, sanados, hechos libres de nuestra angustia y abatimiento. Muchos llegamos, todos de diferente manera, algunos por dolor, por conflicto, situaciones difíciles en la vida, por dolor, por soledad. Incluso no teníamos aparentemente ninguna de estas situaciones, porque muchas veces el corazón es tan engañoso que creemos que somos buenos, cuando estamos muy lejos de eso. El corazón de nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, pero el Señor tuvo misericordia. Ese es el punto. No solo eso, sino Dios no nada más quiso perdonarnos y sanarnos. Él nos buscó para que sirviéramos al propósito de su corazón. Por eso en el título de esta enseñanza dice: por amor a ti, Dios no descansará. Y con estos hombres que hemos sido sanados, hemos sido levantados por la gracia de Dios, el Señor propone reedificar ruinas antiguas, restaurar ciudades arruinadas y remover escombros de muchas generaciones. Y dice la palabra: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, dice en el versículo 6, y con su gloria seréis sublime. ¿A qué nos lleva esto? Que Él necesita sacerdotes que intercedan, que buscan intimidad con Él, y les promete que con su gloria serán sublimes. La idea de lo sublime es lo máximo, es decir, Dios desea llevar a los siervos a la máxima expresión posible de sus capacidades en servicio y en amor al prójimo. ¿Pero qué ha pasado? La respuesta es que Dios quiere tener un pueblo donde Él sea verdaderamente glorificado. Y Él desea demostrar a las naciones, a esta sociedad, lo que Él quiere hacer con su pueblo. Hablamos de avivamiento. Hablamos en las iglesias, se habla en muchos lugares de que va a haber avivamiento. Pero el avivamiento, hermanos, la restauración tiene que venir en el corazón de cada uno de nosotros.
Tenemos que tener presente que es Él quien vive en nosotros, que está dentro de nosotros, pero que Él quiere ocupar el primer lugar en cada uno de nuestros corazones. ¿Estamos dispuestos a esto, hermanos? El Señor es nuestra gloria. Él tiene mucho más de lo que jamás podemos llegar a imaginar. En Isaías 62, que estamos estudiando, en el versículo 1 dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que. Esta palabra la escribió Isaías, y no fue inspiración poética de él, sino la voz de Dios mismo. Dice: por amor de Sión no callaré. Motivado por su amor, Él no se cansa, no ha dejado de hablar ni de trabajar hasta que. Esta expresión, hasta que, es muy importante para nosotros, pues significa que se comienza a hacer algo que a su vez está en desarrollo. ¿Hasta qué? ¿Con qué? Con la esperanza de concluirlo. Bendito que tuvimos un comienzo. Tenemos una historia espiritual. Tuvimos un comienzo. Bendito comienzo. Conocimos al Señor Jesús. Hemos conocido la salvación de Dios. Pero hay un propósito al final de esta carrera. Un objetivo que aún no se ha cumplido. El Señor ha permitido y seguirá permitiendo, y tendremos pruebas en todo este caminar en Él. Pero en todas ellas Él dice que nos librará, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Y ciertamente Dios está trabajando y continuará su labor hasta lograr su objetivo. No descansaré, dice, no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. ¿Notamos estas palabras? Resuenan fuerte. Hay un fuerte énfasis en el lenguaje. No descansaré, dice el Señor, lo cual revela el propósito firme que hay en su corazón. En la Biblia, Sión es la habitación de Dios. Vamos a Salmos 132 y voy a leerles del 13 al 16, dice la palabra así, 132, 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Repito, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Sabemos que nosotros no somos los judíos, ¿verdad? Somos gentiles. Y en Hebreos dice que hemos sido acercados al monte de Sión. Los judíos pudieron palpar el monte de Sión, pero nosotros espiritualmente fuimos acercados a la ciudad del Dios vivo. El apóstol Pablo, en el libro de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 19, dice la palabra así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiero repetirles el versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. De esta manera vamos viendo cómo el Señor nos abre el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. En Isaías está la profecía. En Efesios está el desarrollo, donde se encierra esta parte donde dice hasta qué. Y en Apocalipsis es el cumplimiento, la consumación
de la iglesia. Para nosotros, en el sentido espiritual, Jerusalén representa la iglesia. Recordemos que nuestro Señor lloró sobre Jerusalén en los días de su visitación. Y Él dijo que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? Hoy el Señor viene a nosotros. ¿Tendrá un llanto en su corazón? Recuerden que somos Jerusalén. ¿Cuántos han rechazado su palabra? O peor aún, menospreciado. Es bueno preguntarnos, ¿cuántos hemos atesorado lo que está en la palabra del Señor? ¿O estamos entre los que se resisten a la palabra que Él envía por medio de sus profetas? Sin embargo, sea como fuere, el Señor no va a callar, ni va a descansar, hasta que logre el cumplimiento de su propósito, hasta que su justicia salga como resplandor. Y Cristo es el resplandor. La palabra resplandor, ¿qué idea nos provoca? Nos provoca una luz, un relámpago. Les voy a recordar el pasaje en el monte de transfiguración, donde dice: y resplandeció su rostro como el sol. Y la visión de Juan en Patmos dice: y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esto nos habla de que el resplandor es Cristo, Cristo formado en nosotros. Y aquí recordamos y tenemos presente hasta que. La misma expresión usada por Isaías la dice Pablo en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay algo que aún no ha tenido cumplimiento. Hay un resplandor que debe emerger en cada uno de nosotros, en la iglesia de Cristo. Y el cielo está trabajando para que esto ocurra. También se espera que su salvación se encienda como una antorcha. No solo es recibir la salvación, tenemos que encendernos como una antorcha. Y esto nos habla de corazones apagados o encendidos, hermano. Tú sabes perfectamente cómo está tu corazón. ¿Está encendido o está apagado? Porque su propósito de Él es tenerlo encendido. En Primera de Tesalonicenses 5:19 dice el Señor: no apaguéis el espíritu. El deleite del Señor es que tengamos encendido el espíritu dentro de nosotros. Y esto, los versículos 4-5 nos llevan nuevamente a la figura del esposo y la esposa. Dice: nunca más te llamarán desamparada ni desolada, sino serás llamada Efshibá, es decir, mi deleite está en ella. Y Beulá, es decir, desposada. ¡Qué precioso nombre! Mi deleite está en ella, dice el Señor. Cómo Dios nos cambia el nombre. Así como nosotros en otro tiempo éramos afligidos y éramos quebrantados, el Señor nos cambió, fuimos redimidos. Somos el día de hoy ministros y sacerdotes con manto de alegría y óleo de gozo, contentos con el Señor. Mi deleite está en ella, dice el Señor. Mire el sueño que está en el corazón del Señor. Él quiere encontrarnos en un deleite, gozarse con alegría, con regocijo, con su pueblo, con su amada, con su novia, su esposa. Desposada hemos sido, porque el amor de Jehová estará en ti. Oh, mi hermano, cuán precioso es la iglesia en el corazón del Señor. Muchas veces nosotros nos entristecemos cuando vemos que no somos aquello que está en el corazón del Señor. ¿No te ha pasado? Pero el Señor no va a callar ni descansar hasta que logre aquello que está en su corazón respecto a la iglesia. Y esa es la carga que quiere transmitirnos en estos días. Y como el gozo del esposo con la esposa,
así se gozará el Dios tuyo. Hermanos, Dios quiere contentamiento, quiere encontrar contentamiento. Muchas veces nuestra visión es muy estrecha, decimos, estoy contento con el Señor. Muchas veces buscamos nuestra alegría. Nosotros queremos estar contentos y no nos damos cuenta que seguimos siendo nosotros el centro de la atención y no es Él. Queremos que todo se mueva a lo que nosotros queremos. Pero decimos, estamos bien. Pero Él no quiere eso. Él quiere estar en contentamiento. El Señor debe ser agradado, como la relación entre un novio y su novia, como un esposo y su esposa, en intimidad. Eso es lo que Él quiere de ti y de mí. El Señor no se enamora. Él no se conforma con ser el Salvador. Si bien le alabaremos en eternidad a causa de sus heridas que nos dieron la vida, sus llagas nos hablan de amor, porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él no se conforma con tener todo el poder y el dominio sobre todas las cosas. No, hermanos, Él nos dio libre albedrío. Él está viendo cómo es nuestro caminar en Él. Él ve hasta lo más profundo de tu corazón. Él no puede ser engañado si solamente le estás amando de boca para afuera. Él desea algo más que tener simples criaturas y siervos a quienes gobernar. Él desea enamorarnos, pues su deleite es con su amada, dice la palabra. Su deleite es con los íntimos suyos, porque el Señor no quiere gente carnal, gente que solamente está viviendo un conocimiento de la palabra, pero no están verdaderamente siendo redimidos, que se inclinen a los pies de Cristo. Eso está muy lejos del propósito del Señor. El Señor exige transparencia. El Señor nos quiere sirviendo a cada uno con su medida de gracia, porque somos diferentes, eso es real, pero amándonos los unos a los otros, conformando un solo cuerpo, que es lo que quiere Cristo. Podríamos pensar que aquello es principal, pero no es así. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él mismo está sentado a la diestra de Dios Padre en las alturas. Bendito sea el nombre de Jesús. Que el amado ocupe el lugar que le corresponde. Eso adoramos. Y el versículo 6, vamos al versículo 6, dice así: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordéis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que resplandezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Los guardas, ¿quiénes son? Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, dice la palabra. Ellos no pueden irse. Su trabajo no cesa, no callan, no pueden callar. Tenemos que conocer la voz de ellos, porque todos tenemos que ser guardas. ¿Lo conoces tú? Porque solamente un guarda se identifica con el otro guarda. Muchas veces los gemidos de estos guardas no son audibles. Ellos no son los que disputan el protagonismo en medio de las iglesias o las asambleas, ni pelean por un liderazgo. Ellos no imponen posiciones. Los verdaderos guardas son hombres que claman. Los que os acordéis, dice de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que. Estos siervos caminan como heridos, son guardas sobre los muros, son como centinelas. ¿Qué es lo contrario a esto? A estos guardas que el Señor quiere con antorchas, como antorchas encendidas. En Isaías 56:10, Él hace mención de todo lo contrario de estos guardas que no debemos ser. Sus atalayas, dice, los malos guardas son ciegos, sordos, mudos, son todos ellos ignorantes, todos son perros mudos que no pueden ladrar, somnolientos, echados, aman el dormir, o sea, gente que solo está viviendo una religión, porque aceptan todo lo que les dicen los lobos disfrazados de ovejas, y no se dan cuenta que como ovejas van al matadero. ¿Por qué? Por comodidad,
por ignorancia, y Dios aborrece al ignorante. Muchas veces, porque por la palabra lo dice también, mi pueblo se muere por falta de conocimiento, por no leer la palabra, porque la palabra es luz, la palabra es la palabra de Dios, es Dios hablando, es el corazón de Dios. Entonces, el que lee la palabra, el Espíritu Santo va a ministrar su vida y se va a dar cuenta y le va a dar luz de dónde él está parado. Y no va a permitir que vengan a engañarle esos falsos profetas. Él no quiere una iglesia tibia. Los verdaderos centinelas estudian la palabra, la analizan y verifican si están bien adoctrinados. Y la obra se sostiene, no porque haya hombres muy eruditos ni muy sabios en sí mismos, sino porque hay guardas en los muros. Su posición suele ser muy incómoda, claro, porque refutan la verdad. Velan mientras otros descansan, confrontan cuando ven que no se está llevando la sana doctrina. Tal es la tarea de los verdaderos guardas. No importa lo que lleguen a pasar. ¿Por qué? Porque están defendiendo al reino de Dios. Están defendiendo la palabra. Ellos están sintiendo lo que Dios siente. Están llorando lo que Dios llora y alegrándose por lo que Dios se alegra. Clamando hasta que el Señor obtenga lo que le agrada. Es el Señor quien no cae a través de ellos, no da tregua ni descansa hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Aunque el infierno entero se levantase en oposición, el Señor cumplirá su propósito. Aunque se levanten hombres vanidosos, doctrinas extrañas, el Señor prevalecerá. Y en estos tiempos hay mucha doctrina que con la propia palabra se quieren amparar. Pero hermano, no permitas ser de esas ovejas que van al matadero. Lee la palabra, estudia la palabra para que seas verdaderamente un centinela de Dios. Sus guardias no callarán jamás, dice Dios. No descansaré hasta que, y sus guardas no reposan ni le dan tregua. Esta palabra, hermanos, nos consuela. Lo que está hoy en el corazón de Dios, en los cielos, está también hoy en muchos corazones aquí en la tierra, luchando por llegar al lugar que Él nos ha prometido. Y el llamado a ser centinelas de Dios es a todos los redimidos. Pero si tú no has conocido al Señor, no te angusties, clámale. Inclina tu rostro, arrepiéntete de tus pecados y verás que Él se va a voltear tu rostro a ti, porque Él vino para ayudar, Él vino para darnos salvación a todo aquel que Él le clame. Tanta lujuria que el mundo ofrece, tanto engaño que rodea, parece que la alegría estuviese en ese mundo corrupto que está allá afuera. Pero qué equivocados, porque eso es lo que enseña el mal. Solamente te muestra la parte del frente, lo divertido, pero no te dice hasta dónde vas a llegar. Y sabemos que solo hay dos caminos, el cielo y el infierno. ¿Cuál es el que tú quieres? El Señor quiere cautivar tu corazón para que lo que es verdad tenga sentido en tu vida. Para esto fuiste engendrado, para esto naciste en esta tierra, para llevar el arca del Señor, para llevar el testimonio del Señor hasta lo último en la tierra. Dios está levantando hombres y mujeres. Somos testigos de una nueva y vigorosa generación que se levanta en estos días. Jóvenes que aman las sagradas escrituras. El Señor ha venido a hacer el amor de sus amores, el cantar de los cantares en su corazón. Porque ellos permanecen, no es con sus fuerzas, es porque el Señor dentro de ellos está, no por su propia fuerza. No permite que se desvíen ni diestra ni a siniestra. ¿Por qué los guardas no descansan y no dan tregua? Porque todavía hay camino que correr, hay calzada que allanar, hay piedras que quitar.
Él tendrá la iglesia que quiere, hermanos. Y en Apocalipsis 21, al final del libro, cuando la historia terrena ya se cierra, nos encontramos ahí con la desposada, con la esposa del Cordero, con Jerusalén la celestial. Nosotros somos aquella ciudad, hermanos. Hoy estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta obra maravillosa, paciente de nuestro bendito Dios tiene su gloriosa culminación en aquella ciudad cuyo fulgor es semejante al de una piedra preciosísima. Hay una parte de esta restauración que debe realizarse en nuestro tiempo. Otros siervos restauraron en su propio tiempo. Hoy es nuestro día. Tal vez venga después otra generación, tal vez no. Tal vez somos la última. Cristo ya está a la puerta. Podríamos ser nosotros la última. A ustedes los llama el Señor para que clamen, para que vean una iglesia gloriosa en la cual el Señor tendrá su deleite. Hay que seguir barriendo el camino y seguir quitando las piedras que entorpecen al pueblo del Señor. Hay que seguir alzando pendón a los pueblos. Debemos, hermanos, confrontar con la palabra. Ayudar a que esas almas, a que las almas no se pierdan. La restauración es la obra de Dios. Él obtendrá la iglesia que Él quiere, amado. Así se cumplirá su promesa. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Si admiramos la iglesia en Jerusalén, llenémonos de esperanza. Lo que el Señor obtendrá será todavía mejor que la expresión de la iglesia de los primeros días. No tengamos sueños pequeños, soñemos con esa iglesia, soñemos estar en esa nueva Jerusalén, pero no en sí, en ese lugar donde se van a ver cosas gloriosas, sino que vamos a ver al Cristo que por el quien fuimos redimidos. Esa es nuestra recompensa, el amado mismo, Él mismo es nuestra recompensa. Que siga hablando en nuestro corazón, que aunque veamos las cosas muy débiles en nuestra realidad, el Señor nos permita ver las cosas como Él las ve. Esto es lo que Él dice: y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Gloria al nombre del Señor. Él nos quiere esforzados y valientes para ocupar y poseer la ciudad. En los versículos 6 y 7 dice: no callarán jamás, no reposéis ni le deis tregua. Los profetas de Israel daban advertencias constantes acerca de los enemigos que amenazaban su seguridad y oraban por Jerusalén para que en sus puertas siempre hubiera alabanza. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? Que siempre habrá profetas en el reino que proclamarán de manera continua el honor del Señor. Pidamos al Señor nos dé esa autoridad, ese dominio propio, el discernimiento, el entendimiento, sabiduría, inteligencia, amor, humildad, esperanza, la templanza para ser atalayas y ser parte de esa antorcha encendida que el Señor quiere en cada uno de los corazones. Vamos en el camino correcto, nuestra vista debe de estar puesta en el galardón que Él promete, pero cuidemos de no desmayar en el camino. Dice la palabra en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Seamos vasos de honra para nuestro Dios, que tuvo misericordia de nosotros, y seamos esa antorcha encendida que Él necesita para que la iglesia sea fortalecida. Aunque la maldad ha avanzado a pasos agigantados,
la sobreabundancia de su gracia es más. Damos gracias y yo les pido que inclinen su rostro, y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, no has tenido una salvación, la salvación que uno siente en lo profundo cuando ya ha sido dada, si has dicho algunas veces esta frase pero no has sentido, sigue insistiendo. Pero solo te pido, arrepiéntete de tus pecados. Inclina tu rostro, Padre, en este momento. Dile con tu corazón, me arrepiento de todos mis pecados. Yo te pido, Señor, que pongas a través de tu Espíritu Santo a tu Hijo amado en mi corazón, y que pueda ver y yo sentir que Él vino para salvación mía. Yo te pido perdón. Ayúdame a arrepentirme. Ayúdame. Llévame hasta donde tú quieras. Pero yo quiero ser obra de tus manos. Escríbeme en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.